Pues bien, los cristianos no somos personas que nos hemos reunido para defender los intereses de nuestra población, para defender los intereses de nuestra nación, para divertirnos juntos viendo jugar al equipo que nos gusta. No, somos personas que nos hemos sentido reunidos porque hemos descubierto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nada más. Por lo tanto, no somos nosotros los que nos hemos buscado unos a otros. Nos hemos dejado encontrar. Es Dios el que nos ha salido al encuentro en Cristo Jesús. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Tú me has herido de amor, y ahora yo voy en tu búsqueda. Pero tú eres el primero que me ha herido de amor. Nos hemos sentido heridos de amor, y salimos de nosotros mismos y de todas las cosas para ponernos en búsqueda de aquel que nos ha herido de amor. Por lo tanto, la Iglesia es la comunidad de los que han hecho experiencia del amor de Dios. Debería serlo, debería serlo. El título de este seminario es Comunidad Iglesia Futura. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos? Al principio, Jesús vivía en comunidad. Llamó a los que quiso, hombres y mujeres. Recordamos el nombre de algunas mujeres: Salomé, María Magdalena, María su madre. Hay bastantes por ahí que aparecen en la Escritura. Recordamos el nombre de otros varones: Pedro, Santiago, Apolo. Hay otro grupito que aparecen por ahí también en la Sagrada Escritura. De este grupo de hombres y mujeres que vivían con él, que iban de pueblo en pueblo, que iban de ciudad en ciudad, en cierto momento él elige a 12. A 12, no a 14 ni a 16. ¿Alguien se atreve a decirme por qué elige a 12? Muchos lo saben. ¿Quién? Venga. Las 12 tribus. Las 12 tribus. El señor Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, tuvo 12 hijos y Dios le cambió el nombre por Israel. Y estos 12 hijos con el tiempo dieron lugar a las 12 tribus de Israel. Pero con el tiempo estas tribus habían ido desapareciendo. De hecho, algunas se habían establecido en el norte, en Samaria, habían caído en manos de otros pueblos y a partir más o menos del siglo VI de nuestra era, antes de Cristo, solamente quedaban las tribus de Judá, de Benjamín y media de Leví. Y ya no volverá a haber nunca más otras tribus. De hecho, si preguntáis a algún judío de qué tribu es, os dirá o de Judá, o de Benjamín, o de Leví. Las otras no existen. Pero todos los profetas decían: cuando venga el Mesías, Él restablecerá las tribus de Israel. Cuando venga el Mesías, Él restablecerá la alianza de Dios con su pueblo. Para eso reunirá a las tribus dispersas en un solo rebaño que tendrá un solo pastor. Por eso hizo un gesto que pudieran comprender sus contemporáneos. Nombró a 12 apóstoles para que entendieran que eran las 12 nuevas tribus de Israel, la nueva alianza, la nueva relación de Dios con su pueblo. Y esto los que estaban allí, que eran de tradición judía, lo podían comprender. Pero enseguida, cuando ya el cristianismo no se anunciaba solo a los judíos, sino que se empezó a anunciar a todos los pueblos, ya eso del número 12 dejó de ser importante. Y se fueron uniendo unos y otras, porque también hubo apóstolas importantes en la antigüedad. San Pablo mismo, en la carta a los romanos, saluda a la apóstola Junia, ilustre en el apostolado y más antigua que yo entre los apóstoles. Es decir, había testigos de la resurrección, hombres y mujeres, que habían convivido con Cristo y daban testimonio de lo que habían visto y oído en medio del mundo. Pues bien, lo primero que hace Jesús es una comunidad
de creyentes, pero les va a decir bien claro: no me habéis buscado vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, soy yo quien os he llamado. Estos primeros cristianos fueron fundando nuevas comunidades de creyentes por distintos lugares. Santo Tomás, según la tradición, llegó hasta la India, donde está enterrado. Fijaos si llegaron lejos, a pie, en barco, en burro, en todo lo que pudieron. Se extendieron por todo el mundo conocido en aquella época y fundaron comunidades de cristianos. Eran pequeñas o grandes comunidades de personas que habían hecho experiencia del amor de Dios, que se reunían para orar, que se esforzaban por vivir como Jesús les enseñó y que de hecho nos dice los Hechos de los Apóstoles. Los que habían sido bautizados perseveraban todos, uno, en la enseñanza de los apóstoles. Tenían claro que necesitaban el testimonio de los apóstoles. No les servía cualquier filosofía, no les servía cualquier enseñanza. Tenía que ser la de aquellos que habían convivido con Jesús. Dos, en la vida común. Compartían las cosas, compartían incluso los bienes, se ayudaban unos a otros. Tres, en la fracción del pan, en la celebración de la Eucaristía, de la misa. Y cuatro, en la oración. Lo podéis encontrar en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Los que habían sido bautizados perseveraban en estas cuatro cosas que para ellos eran esenciales: la enseñanza de los apóstoles, la vida común, la fracción del pan y la oración. Tenían una vida común. No es que todos vivieran en la misma casa. De hecho, cada uno vivía en su casa, tenía su trabajo, tenía su familia. Algunos se juntaban para vivir juntos, pero la mayoría estaban en sus casas. Pero tenían una sola alma y un solo corazón. Nos dicen también los Hechos de los Apóstoles. Compartían lo que tenían para que nadie pasara necesidad en el grupo. Y este era el ideal que querían vivir en cada una de esas comunidades, que se ayudaban también entre ellas. Tenemos testimonios en la Escritura de cómo hacen colectas para ayudar a la comunidad de Jerusalén, que era pobre porque tenían una gran sequía, guerras, hambre, y le estaban ayudando a las otras comunidades. Pues bien, vivían intensamente esa experiencia de vida común, pero con el tiempo el cristianismo fue creciendo. Teóricamente llegó un momento en el que todos se hicieron cristianos y se estableció lo que se llamaba el régimen de cristiandad. Hasta llegó a ser el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y de todos sus territorios y de todos sus moradores. Al principio, el hecho de que fuera oficial no significaba que fuera obligatorio ser cristianos, había otros de otras religiones, pero con el tiempo llegó a ser también obligatorio. Entonces, teóricamente todos eran cristianos. En la práctica no sé si lo eran tanto. Entonces, como todos eran cristianos, ya eso de vivir en común, de ayudarse, de parecerse a Jesús, de hacer experiencia del amor de Dios, parece que quedó un poquito más lejos. El cristianismo se convirtió en la fuerza que cohesionaba la sociedad, que daba unas normas de comportamiento, que indicaba qué es lo que había que hacer o qué es lo que no había que hacer. Y en este sentido, ya no se sentía la Iglesia como comunidad, sino que todos son cristianos y entre cristianos nos matamos y entre cristianos nos hacemos la guerra y entre cristianos, pero eso ya de que formamos una comunidad y fue desapareciendo. Pero fijaos, en el año 313 comienza a ser religión primero permitida y después oficial del imperio el cristianismo. Por entonces empiezan a surgir comunidades monásticas por toda la cristiandad.